Ernesto Deira, Rómulo Machó, Jorge de la Vega y Luis Felipe Noé conformaron, a principios de los años 60, uno de los grupos más emblemáticos y potentes de la historia del arte argentino, el Grupo Nueva Figuración. Somos un conjunto de pintores que en nuestra libertad expresiva sentimos la necesidad de incorporar la libertad de la figura, proclamaron, y marcaron un quiebre estructural, cuestionando la tradición pictórica y los viejos paradigmas. En su búsqueda, a menudo desesperada y angustiosa, potenciaron su entusiasmo hasta 1965, cuando el grupo se separó. Bueno, yo tengo entendido que la primera muestra del Grupo Nueva Figuración fue en la Galería Peuser en el año 61. Pero vos decís por ahí, leí que decías que en realidad la Nueva Figuración, si ponemos una fecha, no es el 61, sino el 59, cuando Fidel Castro desembarca en La Habana, y una serie de cosas que veo que recordaste. No, lo que yo dije, lo que yo digo es que lo que llaman generación del 60, en realidad nace en el 59. La alusión a lo de Fidel es por la simple razón que en el 59 comienza como un espíritu de cierto optimismo, de cambio de algo. Estaba como símbolo el 1 de enero, pero además estaba el gobierno de Frondizi, que hablaba de desarrollo, que parecía que íbamos a volver a la democracia, y había como un cierto mecanismo de apertura. Creo que es a eso que me refiero con respecto a esto. La nueva figuración no es otra cosa, el grupo de nosotros cuatro mejor, porque no es la nueva figuración como tendencia, el grupo de nosotros cuatro, o sea, Deira, Machó, de la Vega y yo, cuya primera exposición fue en el 61, con el nombre de Otra Figuración, fue una consecuencia de ese clima que había. En el 59, como yo digo, nacen dos movimientos importantes, uno de tipo social, el Espartaco, el otro el informalismo. Hablemos un poco, en el Espartaco estaba Carpani, ¿no? Carpani, sí, había el líder de eso, era Carpani. Sí, que venía del trotskismo, Carpani. Sí, y en el informalismo el líder, el alma era Alberto Greco. Bueno, había un clima de otras cosas. Sí. Yo en el 59 hago mi primera exposición. En el 59, en el día de la inauguración de mi exposición, no conozco, porque ya los conocía, pero comienza mi amistad con De la Vega, con Machó y con Greco. Al poco tiempo, mi padre, que estaba liquidando una fábrica de sombreros, que había una fábrica de sombreros que era de mi abuelo, sí, Noelis se llamaba, que estaba en la calle Independencia entre Bolívar y Defensa. Sí. Estaba en la liquidación de eso y entonces había espacio de sobra. Y me dice, si querés ir a pintar, podés ir a pintar ahí. A la fábrica de sombreros. Sí. Al poco tiempo, Alberto Greco. Al poco tiempo, Machó. Luego, De la Vega, que tenía su taller, pero de tanto en tanto quería hacer cuadros grandes, iba ahí. Y después lo conocimos a Deira. Sí. Bueno, ahí comenzó... Pero te pregunto algo antes de seguir. Greco no entra en el grupo Nueva No, bueno, Figuración. justamente eso iba a decir. Greco tuvo mucho que ver con nuestra producción del añyo 60, pero... Influyen ustedes, Greco. Tiene gran influencia en vos, por ejemplo. Sí, tiene influencia, esa manera de trabajar, así, sí, tiene influencia en mí, en mí particularmente. Pero yo, es decir, disentíamos en el valor de la figura en ese momento. Yo quería hacer eso para convocar un mundo. Él tenía la tesis de que era dar un paso atrás. Poner la porque figura. estaba sí. Bueno, pero no le duró mucho, porque nosotros le propusimos a él integrar lo que estuvimos conversando con Machó y De la Vega y después con Deira,
pero él decía que para él eso era dar un paso atrás. Ajá. No obstante, Volver a la figuración, sí, digamos. el mismo año que nosotros hicimos la exposición, poco tiempo después, él hizo Las monjas, en el que era una abstracción informalista, pero había una alusión figurativa. Y va, muy metafóricamente. Pero estaba, claro. sí, pero luego después comenzó su serie de escritura dibujos, en la que sí, ahí interviene, y a partir de ahí, paralelamente a sus vivoditos y demás, él en Europa continúa dibujando con ese carácter. Más allá de que ahora vamos a seguir hablando de la nueva figuración, pero la figura de Greco, que por ahí hoy no se la recuerda tanto, ¿qué lugar le darías vos dentro de la historia de la plástica argentina? Y mira, yo creo que, por empezar, creo que sí, se la recuerda mucho en la actualidad. Hay que ver si la gente sabe sobre quién es todo Greco. los jóvenes, Ajá. pero lo que pasa es que los tratan de convertir en otra cosa muy distinta a lo que yo creo que él era. Es decir, lo quieren hacer como si fuese un conceptual, y no le era para nada. Él tenía una pasión por la pintura. Lo que pasa es que también le gustaba el escándalo. Pero era eso. Pero él tenía una pasión por la pintura. Y creo que si justamente algo a mí me contagió, es esa pasión por la pintura que tenía. Y la manera de escribir dibujando, Sí. como que si la escritura no fuese suficiente y A mí me demás. parece Bueno, todo extraordinario. eso, es decir, yo creo que lo están desfigurando a Alberto Greco en lo que yo recuerdo personalmente de él, quien fue muy, muy amigo, sobre todo en ese tiempo que compartíamos juntos. Bueno, sigamos con la nueva figuración. Vamos a decir, me gustaría que explicaras por qué nueva figuración. Bueno, el nombre. Y pero tiene un sentido en este Sí, caso. quiero decirte que nunca me gustó ese nombre. Ajá. Cuando hicimos la primera exposición que nosotros hicimos, queríamos que fuese más que una exposición de grupo, algo de movimiento. En ese momento se hablaba del movimiento informalista, se hablaba del movimiento de action painting, que más allá de grupos era el informalismo español, tenía como un rostro casi del arte español en ese momento. El action painting era casi el rostro de Estados Unidos en ese momento. Y nosotros teníamos ganas de dar un rostro a lo que sentíamos acá, lo que podíamos dar. Entonces, eso fue un poco, pero la convocatoria era utilizar todas las experiencias libres de la abstracción en ese momento, pero para hablar del mundo en torno. Esto era un poco la idea. Había algunos que nos parecían que podían estar próximos, e invitamos a otros artistas, pero unos porque se sentían todavía figurativos y otros porque se sentían abstractos, nos dijeron que no. Ajá. En ese momento había una escisión entre abstractos y figurativos que no existe para nada ahora. Claro. Pero en esa época cuesta sí, y imaginar nosotros eso. justamente rompimos con esa escisión. Claro. Pero además, no solamente eso es lo que queríamos superar, sino queríamos trabajar muy libremente con todas las experiencias y romper todos los prejuicios, incluso los de vanguardia. Sí. Y bueno, y eso fue un poco lo que nos movió. Cuando empezamos a hablar del nombre de la exposición, de la Sí. primera, yo propuse una paradoja, figuración abstracta, que creo que es realmente lo que a mí me interesa. Claro. Pero bueno, como era demasiado paradójico, Macho propuso otra figuración. En ese momento se hablaba de arte otro, Michel Tapie y demás. Entonces, bueno, se puso otra figuración en esa exposición. Y allí, además de nosotros, estaban invitados Samir Macarius, que era fotógrafo, bien realista, si se quiere, como fotógrafo, pero como pintor era abstracto. Pero había hecho unas manchas en la película Virgen
que luego proyectaba, hacía cosas interesantes Claro. más vinculadas a nosotros. Y Carolina Mushnik. Pero luego, ese mismo año, nos fuimos con becas distintas, nos fuimos a Francia. Y ahí nos dimos cuenta que el grupo seguíamos siendo, que no éramos un movimiento, éramos un grupo y Y que eran ustedes éramos cuatro. nosotros. Y entonces cuando volvimos hicimos una exposición en Bonino, en la Galería Bonino, nosotros cuatro, con el nombre Deira Machó Noé de la Vega, de la Vega último, porque él decía que el verdadero apellido de él era Vega, de la chiquito, Vega. Entonces por eso entraba figuraba con B como corta, último. claro. Pero ahora lo cambian, no sé, siempre. Bueno, eso es la historia. Después hubo ahí esa exposición de Bonino, fue muy ruptural. Y Bonino después nos invitó inmediatamente a continuar. Y nosotros propusimos que en lugar de continuar, hacíamos una nueva exposición. Y ahí nos animamos a hacerlo todavía más ruptural. Y entonces, bueno, y Romero Brés nos invitó, bueno, mucha gente que nos había apoyado en la primera exposición nos criticaba esta segunda, y Romero ¿Qué Brés, decían de que la nos había criticado la primera, nos elogiaba esta segunda, siempre Romero Brés iba a contrapelo. Para ir en contra. Y entonces él nos invitó a exponer en el museo. Sí, en el Museo de Bellas Artes. Y Era esa el director, fue en el 63. Joder. En el 63 yo tenía 30 años. Joder. Mi primera exposición la había hecho en el 59 con 26 años. Había pasado nada más 4 años y estaba en el museo. Yo creía, claro. qué fácil que viene Claro, esto. qué bien pero no venía nada fácil. Nada fácil. Yo en ese momento confundí con lo que muchos jóvenes creen, que es una carrera de velocidad. Y todo esto es una carrera de resistencia. Totalmente, Bueno, pero vos entonces, imagínate, primero que eran los años 60, y estamos hablando de una época que era fulgor constante todo, y además un joven que logra llegar a Bellas Artes en 4 años de su primera puesta, ¿cómo no va a sentir eso? ¿Cómo no va a sentir eso? Hoy sería imposible pensar. Estamos hablando de un mundo muy distinto, vamos a empezar por ahí. Simultáneamente estaba el Ditela, había tantas cosas que estaban pasando, ¿no? Me parece que vos hablas de todo esto y yo te veo que resplandeces acordándote de estas cosas. Bueno, 63. Joder. El grupo termina en el 65. ¿Por qué termina? Y termina porque los grupos creo que son... Para un tiempo. Los grupos son... Mira, los grupos son alianzas estratégicas, en realidad. Claro. Si uno va solo, se presenta frente a los leones lo comen. Sí. Pero si uno va en grupo, Sí. y frente a un león, el león es el que se va. Sí. Era necesario Unirse. hacer una cosa de... Sí. Esto no es la tarea de un solo tipo, sino esto es una posición. Es una posición desde el punto de vista incluso cultural. Pero Creemos tal cosa. un manifiesto como tantos grupos. Ustedes Sí, pero hicieron un no manifiesto. escribimos ningún manifiesto. Ah. Escribimos, sí, una cosa vaga, una cosa de intención de trabajar con la libertad. Pero no tenía mucho núcleo de manifiesto. Pero los manifiestos en realidad eran nuestra pintura. Ahora... Vos por ahí no te gusta lo que te digo, pero si uno ve esos cuadros, a mí me pasó, me paraba delante de algunos y decía, sin mirar, digo, a ver quién lo hizo. Hay un punto donde estaban absolutamente simbiotizados o unidos en una idea. Es difícil a veces reconocer. Sí, bueno, pero la idea era portarse mal. No, pero había una estética muy marcada. Era tener libertad, no era... pero yo creo que sí, porque el mundo de La Vega es el mundo de La Vega, el mundo de Deira es el mundo de Deira. Sí, el transcurso posterior. Posteriormente sí. Pero claro, lo que pasó en el 65 es que, bueno, en el Macho se va, después del Ditela, el premio Ditela, que saca el premio internacional, y yo saco el premio nacional, él se va que en el 63 fue, él se va a Francia. Yo
gano la beca francesa y me voy. No, la beca francesa fue en el 61 de Francia. No. Gano la beca Guggenheim. ¿Y te vas a Estados Unidos, a Nueva York? Y me voy a Estados Unidos. No, ganó el Ditela, que era beca. Después me vino la beca Guggenheim, después lo concursé, pero yo me fui a Estados Unidos en el 64. Con el Ditela. Con la beca con el Ditela, que era beca. Sí. Y entonces estuve en el 64 y ya entonces empezamos a cada uno con su camino. Vuelvo en el 65, pero entre tanto en el 65 lo invitan a De la Vega y a Deira a la Cornell University, que había un año latinoamericano, así, una cosa así. Y entonces lo invitaron como profesores ahí. Y entonces, bueno, ahí se fueron quedando y cada uno empezó a correr su propia suerte. Es lo normal, vamos a decir que es lo normal, la vida continúa. Y los cuatro siguieron con sus carreras adelante. Sí, cada uno. Cada uno, pero bien, con carreras fantásticas. Si yo te hago una pregunta, creo que hubiera sido mejor continuar un tiempo juntos. ¿Vos decís? Pero porque había como una expectativa, cosa que evidentemente hubiéramos conseguido cosas que ya separados pero son cosas así un poco de las circunstancias de la vida. Y no te olvides también que al año siguiente subió Onganía en la Argentina, al año siguiente que se disuelve el grupo. No, además yo entonces justamente no sé cómo hubieran continuado las cosas. En el 66 mi pintura había puesto, yo me había llevado a extremar a tal punto instalaciones complicadísimas, que yo lo llamaba Asunción del Caos y demás, y ya eran tan complicadas que guardarlas, trasladarlas, y no te digo venderlas, una cosa así, que en un momento me dije, ¿y qué hago con todo esto? Y bueno, me desprendí de esto, eran como son las instalaciones que ahora están de moda, que es un poco hacer para deshacer, porque son como... y bueno, y eso entonces ahí me mandó, hice un parate. Yo dije en un momento, hay que desencillar hasta que aclare. Y frase del general que yo repetía. Tuve 9 años sin trabajar. 9 años sin trabajar. Pero después me vino la nostalgia, entonces volví. ¿Te quedaste acá? ¿Esos 9 años viviste acá? Bueno, volví de Estados Unidos, me quedé acá, sí, hasta que vino el golpe. Y entonces no quiso quedarme, me fui a Francia y estuve hasta el 87. Que ahí sí volviste de nuevo. Y ahora sí, desde el 87 estoy acá. Si uno piensa, digo, lo que fue toda esa época, ¿no? Además de la creatividad extraordinaria y esta idea de libertad y demás, y uno ve el arte que se produjo, y hoy hay muchos jóvenes trabajando y digo, las diferencias son muy grandes, ¿no es cierto? ¿Cómo se transmite eso a la obra? Aquel era un arte ideológico, hoy no hay arte ideológico, ¿o sí? Yo no sé si ideológico en el sentido de que la gente llama ideología, que es una especie de definición del orden de lo político ante todo. Yo no sé si era ideológico. Lo primero que hiciste fue relacionarlo con la llegada de Fidel a La Habana, acordate. Lo primero que empezaste a hablar de la época, recordando sí, no, a Fidel en La Habana. yo para decirte que había una época de gran apertura. Sí. Y teníamos posiciones ideológicas, sí, pero posiciones ideológicas en tanto personas, en tantos individuos. Pero la ideología que teníamos en realidad en ese momento era de romper prejuicios del orden en el camino de la estética. Claro. Eso era. Y aquí había mucho prejuicio en ese momento. Pintar bien era toda una ceremonia religiosa, y había que cumplir una cantidad de normas sobre la unidad, sobre el equilibrio, sobre los valores desde el punto de vista plástico, sí. ¿No? Y todo terminaba siendo medio marrón. Bueno, era eso. Había que romper con eso. Sí. Y rompieron, ¿eh?
Sí. Viaja a Brasil, a Río de Janeiro, va a haber una gran obra, una gran muestra sobre la obra de Yuyo Noel. Sí, es una retrospectiva. Una retrospectiva de tu obra en, Sí, en sí. el Museo Nacional de Río de Janeiro. No, hay una sola cosa que quiero aclarar antes A ver. de terminar, que había eso en la pintura, pero también hubo adelantos muy importantes en los años 40, con el movimiento concreto Invención, Claro. el Madí y demás, pero el momento que nosotros aparecimos, se había apaciguado todo eso, y era Hacía falta momento, sí. otro movimiento, Sí. otra revolución, ¿no? Bueno. Me acuerdo cuando estuvimos, el año pasado fue representante argentino en la Bienal de Venecia, Yuyo Noé. Estuvimos allá con esa obra maravillosa, que vi ahora un fragmento, porque esa es una obra que se podía decir en fragmentos, estaba en la muestra que se hizo en Berlín por la Feria de Frankfurt. Estaba expuesto. No. Sí, que no. Yo lo Esa vi. esa es una cosa que hice especialmente ahora, pero sigue el estilo pero más o menos en el totalmente estilo, sí. sí. Pero Sí. vi que la habían puesto por encima de una puerta. Y es una cosa llena de figuritas chiquititas. Pero No me acuerdo si era encima de una nadie puerta. podía Estaba verlo. alto, no me acuerdo si era Sí, arriba de una pero puerta, pero sí estaba alto. yo lo vi en la foto, estaba encima de una puerta, no se podía ver. Bueno, sí, hubo obra de muchos importantes artistas ahí, pero había una de cada uno, por ahí no se veía tanto como uno hubiera querido. Ay, gracias por haber venido. Y recordamos, vaya si puede haber esta muestra. ¿Hasta cuándo está la muestra en Bellas Artes acá en Buenos Aires? La muestra de Bellas Artes está, si yo no me equivoco, hasta mitad de enero. Bueno, hay tiempo de sobra. Ahora, ¿eh? te aclaro una cosa, que en este momento, hasta el sábado, hasta el domingo, hay dos obras mías que se van a ir a Brasil, a Río de Janeiro. a Río de Janeiro porque estaba previsto antes. Claro, bueno. Entonces, hubo una colisión entre estas dos exposiciones. Bueno, son dos grandes muestras. Sí, Es pero así. lo que pasa es que yo hubiera querido que fuesen escalonadas. Claro. A veces la vida se da así, ¿no? Todo junto. Gracias por haber venido, Yuyo. gracias. Muchas gracias. Ya volvemos, no se vayas.